Hola, no diré mi nombre ni el lugar exacto donde vivo, solo que estoy en el sur de Chile, en una zona de lagos y bosques espesos que el sol apenas logra atravesar. Tenía 15 años cuando esto ocurrió, y hoy, con el doble de esa edad, todavía me despierto en mitad de la noche escuchando ese sonido. Vivía entonces con mi abuela. Mi madre trabajaba en otra ciudad, y mi padre, bueno, de mi padre mejor no hablar. Era un invierno lluvioso, de esos que calan los huesos, y mi abuela cayó enferma. No una gripe común, sino algo raro. Se levantaba a medianoche, miraba fijo a la esquina del cuarto y decía que alguien con los pies mojados la estaba esperando. Los médicos no encontraron nada, pero yo veía cómo sus uñas se ponían grises y cómo el olor a humedad la seguía a todas partes. Un tío lejano, que vive en Punta Arenas, la invitó a descansar a su casa, junto al estrecho de Magallanes. Mi abuela aceptó, pero yo no podía acompañarla porque tenía exámenes en el colegio, así que acordamos que yo me quedaría con una vecina, doña Elena, una señora de voz áspera que siempre olía a incienso. El problema empezó la noche antes del viaje de mi abuela. Eran casi las 11 cuando llamaron a la puerta. No con golpes normales, sino con una especie de rasguño largo, como si arrastraran las uñas desde la parte de abajo hasta arriba. Mi abuela, que ya estaba acostada, me gritó desde su habitación: «No abras, nunca abras si no ves quién es por la ventana». Me asomé por la cortina. No había nadie, solo la lluvia cayendo sobre el pasto y, al fondo, el camino de tierra que llegaba a la carretera principal. Bajé la vista y entonces lo vi. En el felpudo, un puñado de algas marinas. Algas frescas, como recién arrancadas de una roca, con ese olor a sal y a yodo que solo tienen las costas del sur. Pero estábamos a más de 40 kilómetros del mar más cercano. Tiré las algas a la basura y no le di importancia. Créanme, uno a los 15 años cree que todo tiene explicación. Un pájaro, el viento, una broma de algún vecino. Qué ingenuo fui. El día siguiente llevé a mi abuela a la terminal de buses. Se despidió de mí con un abrazo más largo de lo normal y me dijo algo que nunca olvidaré. Si escuchas un silbido que viene de abajo, no mires al suelo. Subió al bus, la ventanilla se empañó y yo me quedé parado en el andén hasta que las luces rojas desaparecieron en la niebla. Esa noche, doña Elena me preparó una cena espesa: cazuela de cordero con zapallo, pan amasado y té de cedrón. Mientras comíamos, ella prendió una vela negra en el centro de la mesa. Yo le pregunté por qué, y ella solo dijo: «Para que no se te pegue nada en el camino a la escuela». Doña Elena tenía costumbres raras. En su patio había un pozo tapado con tablas viejas y un círculo de piedras alrededor. Nunca me dejó acercarme. Decía que allí abajo alguien había quedado atrapado cuando construyeron la carretera, allá por los años 70. Un trabajador que cayó en una zanja de arcilla mojada y al que no alcanzaron a rescatar. Su cuerpo, según ella, nunca lo encontraron del todo, solo su casco y una bota. El resto se hundió en el barro. Pero su silbido se quedó, me dijo doña Elena esa noche, mientras el té se enfriaba en mi taza. 2 cortos y 1 largo. Así llamaba a sus compañeros cuando iba a almorzar. No le creí. Era una señora mayor, sola, con más historias que dientes. Pero esa noche, mientras intentaba dormir en el cuarto de huéspedes, algo cambió. La lluvia paró de golpe. No gradualmente como suele pasar, sino como si alguien hubiera cerrado una llave. Y luego, en el silencio absoluto, escuché el primer silbido. Corto, corto, largo. Venía de abajo, no del patio, sino de debajo de la casa. La casa de doña Elena estaba levantada sobre pilotes de madera, como muchas en el sur, y abajo solo había tierra mojada y telarañas. Pero ese silbido no era el eco de algo, era nítido, como si una boca humana estuviera justo debajo de mi cama, del otro lado del piso de madera. Me tapé la cabeza con la frazada. Conté hasta 100.
El silbido se repitió. 2 cortos, 1 largo, más cerca. No sé explicarlo, pero parecía que subía, como si alguien estuviera trepando por los pilotes. Toqué la pared para llamar a doña Elena, pero mi mano encontró algo frío y húmedo. Encendí la lámpara del velador. En la pared, justo al lado de mi almohada, había una mancha oscura que no estaba antes. La toqué con la punta de los dedos. Era agua salada. Otra vez el olor a mar, a algas podridas, a conchas rotas. Salté de la cama y corrí al cuarto de doña Elena. La puerta estaba entreabierta. La empujé con cuidado y vi algo que me heló la sangre. La cama estaba vacía, las sábanas revueltas y en el suelo un rastro de barro con pequeños trozos de algas que iba desde la cama hasta la ventana abierta de par en par. La ventana daba justo al pozo tapado del patio. Llamé a la policía. Llegaron 20 minutos después, que en un pueblo tan apartado es un récord. Buscaron a doña Elena por toda la casa, por el patio, por el camino. Nada. Solo encontraron algo en el pozo cuando quitaron las tablas. No era un cuerpo, era su delantal de cocina, el que usaba siempre, todo mojado y cubierto de cieno. Y dentro del delantal, una bota de cuero oxidada, de esas que usaban los obreros hace 50 años. Me llevaron a una especie de albergue temporal en la comisaría. Me interrogaron durante horas. Yo les conté todo. Los silbidos, la mancha de agua salada en la pared, el rastro de barro. Me miraron con esa mezcla de lástima y desconfianza que se le da a los niños que han visto demasiado. Al final, un oficial me dijo que probablemente doña Elena había sufrido un cuadro de desorientación y se había ido al bosque, que la buscarían al amanecer. Pero esa noche, solo en la celda prestada, no estaba detenido, pero no tenían otro lugar para mí. El silbido volvió. No desde abajo esta vez, sino desde el techo. El mismo patrón. 2 cortos, 1 largo. Y luego algo peor. Un golpe seco, como si un cuerpo hubiera caído desde el cielo sobre el techo de lámina. Las planchas se hundieron un poco y luego volvieron a su lugar. Algo o alguien rodó por la superficie hasta caer al patio trasero de la comisaría. Los policías salieron con linternas. Yo me asomé por la ventana de la celda. En el suelo de tierra, iluminado por la luz temblorosa de las linternas, no había ningún cuerpo, solo un charco de agua salada, y dentro del charco, flotando boca abajo, el mismo delantal de doña Elena. O eso pensé, hasta que el charco se empezó a mover. El agua se arrastró sola, como una serpiente hacia la puerta trasera de la comisaría. Los policías gritaron. Uno sacó su arma y le disparó al agua. La bala rebotó en el piso de cemento y casi hiere a otro. A la mañana siguiente, todo había vuelto a la normalidad. El charco se había secado, el delantal no apareció por ningún lado. Los policías se negaron a hablar del tema. Un sargento me llevó a la terminal de buses y me compró un pasaje para donde mi madre en Puerto Montt. «Olvida esto», me dijo. «Aquí no pasó nada». Pero no he podido olvidar. Han pasado 15 años. Mi abuela murió al año siguiente, en Punta Arenas, y en su certificado de defunción pusieron insuficiencia cardíaca. Pero la enfermera que la atendió me confesó en secreto que mi abuela, en sus últimas horas, señalaba la esquina del cuarto y decía: «Ahí está, con los pies mojados, silbándome para que lo siga». Doña Elena nunca apareció. La casa quedó abandonada. Yo fui una sola vez, ya de adulto, con un amigo que se ríe de estas cosas. La puerta estaba abierta, las ventanas rotas, y en el patio, el pozo seguía tapado con tablas nuevas. Mi amigo se burló, dijo que era una exageración mía. Para callarme, levantó una de las tablas y asomó la cabeza. Se quedó en silencio por un largo rato. Cuando volvió a mirarme, tenía los labios morados y los ojos llorosos. «Hay alguien abajo», dijo con una voz que no era la suya. «No uno, muchos, y todos silban». Salimos corriendo. No hemos vuelto a hablar del tema. Hoy, cada vez que escucho 2 silbidos cortos y uno largo, sea en una película, en la calle o en un sueño, me paralizo.
porque he aprendido que ese silbido no llama a los vivos, marca a los que van a desaparecer. Y esta noche, mientras escribo esto, lo escucho de nuevo. Viene desde el suelo de mi departamento. Abajo no hay nadie, vivo en un 5.º piso, pero el silbido es claro, y esta vez siento que sube. Buenas noches. Prefiero no decir mi nombre, solo que vivo en el norte de Argentina, en un pueblito perdido entre montañas y niebla, cerca de la frontera con Bolivia. Esto me pasó cuando tenía 9 años, pero lo recuerdo como si fuera esta noche. Y no es una historia que cuente a la ligera, porque cada vez que lo hago, siento que algo vuelve a escucharme. Era un julio helado, de esos en los que el viento corta la cara y la gente quema leña dentro de las casas, aunque sea de día. Mi familia tenía que viajar a un velorio. Un tío lejano, al que yo nunca conocí, había muerto en un accidente raro. Se cayó dentro de su propio pozo de agua. No se ahogó, eso dijeron, sino que se golpeó la cabeza con algo que estaba en el fondo. Nunca explicaron qué. El velorio era en un caserillo llamado Tres Cruces, a unas 4 horas en camioneta por caminos de tierra. Salimos al mediodía, cuando el sol todavía se veía, pero en esa zona el sol es mentiroso. Calienta poco y se esconda rápido detrás de los cerros. Éramos 5 en la camioneta. Mi madre, mi padre, mi hermano mayor, que en ese entonces tenía 14 años, mi abuela y yo. Mi abuela insistió en sentarse atrás, a mi lado, y desde el principio empezó a rezar en voz baja. No eran rezos normales. Decía cosas como que no se nos pegue, que no se nos suba, que no mire por la ventana. Yo no entendía, pero me dio miedo preguntar. El camino era polvoriento y lleno de curvas. Mi padre manejaba lento porque había zonas donde la carretera se había derrumbado por las lluvias de semanas atrás. A la media hora pasamos por un puente angosto de madera que cruza un río seco. Mi abuela se persignó 3 veces y me tapó los ojos con su mano arrugada. «No mires hacia abajo», me susurró. «Allí abajo duermen los que no tuvieron nombre». Yo, como todo niño curioso, me moví para ver por el hueco entre sus dedos. No vi nada raro, solo piedras, barro seco y un par de botas viejas tiradas entre los matorrales. Pero las botas estaban juntas, como si alguien las hubiera dejado ahí al terminar de trabajar. Y tenían barro fresco, a pesar de que no había llovido en días. Seguimos avanzando. El camino se internó en un bosque de árboles altos y retorcidos, con ramas que parecían brazos pidiendo auxilio. La niebla empezó a bajar, no desde arriba, sino desde el suelo, como si la tierra estuviera soltando su propio aliento. Mi padre encendió las luces altas, pero apenas alumbraban a 2 metros. Fue entonces cuando mi hermano, que iba en el asiento del copiloto, dijo: «¿Quién es ese?». Todos miramos hacia adelante. En medio del camino, parada, completamente quieta, había una figura. Era delgada, más alta que un hombre, vestida con una túnica negra que le llegaba hasta los tabillos. No se le veía la cara porque tenía capucha, pero sí se le veían las manos. Eran blancas, demasiado blancas, como papel, y estaban cruzadas sobre el pecho. Mi padre frenó en seco. La camioneta patinó sobre la tierra mojada y se detuvo a unos 5 metros de la figura. Ella no se movió, no se apartó, solo estaba ahí, respirando, porque se le veía la túnica subir y bajar muy despacio. Mi padre tocó la bocina. Nada. Volvió a tocarla, más larga. La figura giró la cabeza lentamente hacia nosotros, pero la capucha seguía tapándole el rostro. Mi madre dijo en voz baja: «No bajes el vidrio, no salgas, por favor, dale la vuelta». Pero no había dónde dar la vuelta. El camino era angosto, con barrancos a los lados. Mi padre metió reversa y empezó a retroceder muy despacio. La figura avanzó un paso, solo uno, y luego se detuvo otra vez. Mi abuela, a mi lado, empezó a rezar más fuerte. Me agarró la mano con tanta fuerza que me dolió. Y entonces, sin que nadie dijera nada, la figura levantó un brazo y señaló hacia la derecha, hacia un sendero que se internaba en el bosque. No hacia nosotros, no hacia adelante, hacia el sendero.
Mi padre, nervioso, siguió retrocediendo hasta que encontró una pequeña curva donde pudo girar. Dio la vuelta tan rápido que la camioneta casi se inclina y arrancó en dirección contraria, alejándose de la figura. Mi hermano, que no había dejado de mirar por la ventana trasera, gritó: «¡Está corriendo detrás de nosotros!». Yo volteé. Era cierto, la figura corría, pero no como una persona normal. Daba zancadas enormes, como si el suelo se acortara bajo sus pies. Su túnica negra ondeaba el viento, pero las manos seguían cruzadas sobre el pecho. No movía los brazos al correr. Eso era lo más aterrador. Mi padre pisó el acelerador a fondo. La camioneta saltaba sobre los baches. Mi madre lloraba en silencio. Mi abuela ya no rezaba. Solo repetía: «Se nos pegó, una y otra vez». Corrimos así durante unos 10 minutos hasta que el camino se bifurcó. Mi padre tomó el ramal de la izquierda sin pensarlo, y al hacerlo, la figura desapareció del espejo retrovisor. No se detuvo, no se desvió, simplemente dejó de estar, como si nunca hubiera estado. Seguimos avanzando, pero ya no hacia Tres Cruces. Mi padre dijo que volveríamos a casa, que ese velorio no valía la pena. Nadie discutió. El problema fue al llegar a casa. Eran casi las 8 de la noche, ya oscuro. Mi padre estacionó la camioneta en el patio, apagó el motor y nos quedamos en silencio dentro del vehículo, como si salir fuera peligroso. La primera en bajar fue mi abuela. Caminó hasta la puerta de la casa, metió la llave y se detuvo. «Hay alguien adentro», dijo sin volverse. Mi padre bajó, tomó un machete del asiento trasero y se acercó a la puerta. Empujó despacio. La casa estaba a oscuras. Encendió la luz del comedor y no había nadie. Pero en el piso de tierra del patio interior, porque nuestra casa tiene un patio central al aire libre, había pisadas. Pisadas descalzas que iban desde la puerta trasera hasta el pozo de agua. El mismo pozo donde mi tío lejano se había caído. Mi padre revisó todo. No encontró a nadie, pero las pisadas eran recientes, claras, y el barro todavía estaba húmedo. Mi abuela dijo que había que bendecir la casa, que había que llamar a un cura, que algo había seguido el camino de regreso con nosotros. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama de mi abuela, escuchando sus rezos, mirando la puerta entreabierta del cuarto. Y fue cerca de la medianoche cuando escuché algo. No un silbido, no una voz, un rasguño, como si alguien arrastrara las uñas por la pared del pasillo, muy despacio, desde el patio hasta mi cuarto. Mi abuela también lo escuchó. Se levantó, tomó un rosario de madera negra y salió al pasillo. Yo la seguía a escondidas, pegada a la pared. En la penumbra, vi una sombra delgada parada frente a la puerta del pozo, porque el patio tiene una puerta que da al pozo, y esa puerta siempre está cerrada con candado. La sombra no era completamente negra, tenía un brillo húmedo, como si estuviera mojada, y olía a tierra mojada, a raíces podridas, a algo que estuvo mucho tiempo bajo el agua. Mi abuela levantó el rosario y dijo: «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vete de aquí». La sombra no se movió. «Vete, te digo», repitió mi abuela con una voz que no era la suya, más grave, como si alguien mayor hablara por ella. La sombra entonces se inclinó hacia adelante. No caminó, se inclinó, como si su cintura fuera de goma, y de entre la sombra salió una mano blanca como papel, y tocó el suelo. Dejó una mancha oscura en las baldosas. Luego, la sombra empezó a deshacerse, no hacia arriba, sino hacia abajo, como si se hundiera en el piso. En menos de 10 segundos, desapareció por completo. Mi abuela me agarró del brazo y me metió al cuarto, cerró la puerta con llave. No hablamos de eso.
Nunca más hablamos de eso. Pasaron los años. Mi abuela murió cuando yo tenía 16 años. En su velorio, un velorio de verdad, en una funeraria, no en un caserío perdido, mi madre me contó algo que nunca supo. Dijo que mi abuela, años antes de morir, le confesó que ella también veía cosas, que desde niña podía ver a los que se quedaron en el camino, y que lo que siguió a nuestra camioneta aquella noche no era un espíritu cualquiera, era un ahogado de tierra, alguien que no murió en agua, sino enterrado vivo en un derrumbe, y que por eso caminaba tan raro y olía a barro. Mi madre me dijo, además, que mi tío lejano no se cayó al pozo, que alguien lo empujó, y que ese alguien llevaba una túnica negra. Nunca volvimos a pasar por ese camino. Mi padre, que es hombre de pocas palabras, cada vez que alguien menciona la ruta Tres Cruces, cambia de tema. Mi hermano, que hoy vive en otra ciudad, me confesó hace poco que él también vio a la figura correr detrás de la camioneta, pero que además vio algo que yo no: la cara. Me dijo que en un momento la capucha se corrió un poco y alcanzó a ver que no tenía ojos, solo 2 agujeros negros, y de ellos salía un hilillo de barro. Yo no sé si eso fue real. No sé si los niños pueden ver cosas que los adultos no, o si el miedo nos juega trucos. Pero sí sé que en la pared del pasillo de mi casa, junto a la puerta del patio, todavía se ve una mancha oscura en el suelo. Mi madre la ha lavado con cloro, con agua caliente, con lejía. No sale. Y cada vez que la luna llena entra por el techo del patio, la mancha parece brillar, como si estuviera mojada otra vez. Y a veces, cuando el viento sopla del sur, alcanzo a escuchar algo. No es un silbido, es un rasguido, muy lento, muy constante, como si alguien desde abajo estuviera tratando de abrir el piso para salir. No miren hacia abajo cuando pasen por un puente viejo, no se asomen a los pozos secos, y si ven a una figura en medio del camino, no le hagan señas, no le griten, solo den la vuelta y no miren por el espejo retrovisor, porque hay cosas que no quieren compañía, quieren ser recordadas, y cuando una de ellas te elige a ti, no te suelta más. Termino aquí. Gracias por escuchar. Y si esta noche escuchan un rasguido en la pared, no salgan a ver. Finjan que no escucharon. Es lo único que podemos hacer los que una vez vimos algo que no debíamos ver. No voy a decir mi nombre real, tampoco el pueblo exacto. Solo diré que vivo en el sur de Bolivia, cerca de la frontera con Chile, en una zona de salares y montañas rojas donde el viento nunca deja de soplar. Lo que voy a contar es algo que me pasó hace 3 años, cuando trabajaba como guardia de seguridad nocturno en una planta de procesamiento de minerales. Nadie me cree del todo, y los que me creen me han pedido que no hable, pero ya no soporto cargar con esto solo. Era un puesto aburrido. La planta estaba abandonada por la noche, solo quedábamos yo y otro compañero, un hombre mayor que siempre se dormía en la garita. Nuestro trabajo era vigilar que nadie entrara a robar cobre o estaño de los montones de desecho. La zona es árida, sin árboles, solo piedras y arena rojiza. A unos 3 kilómetros al este hay una mina abandonada de los años 40, una boca negra en la ladera de la montaña que los lugareños evitan. Dicen que allí adentro murieron muchos, enterrados vivos en un derrumbe, y que a veces se escuchan golpes desde el fondo. Yo no creía en esas cosas. Para mí era solo superstición de gente mayor. Una noche de junio, cerca de las 2 de la madrugada, la radio de la garita empezó a sonar sola. No estaba encendida, no tenía pilas, pero escuché una voz, distorsionada, que repetía una y otra vez: «Ayúdame, estoy atrapado, ayúdame». Corté los cables. La voz siguió. La escuché tan clara como si alguien estuviera parado a mi lado. Mi compañero estaba profundamente dormido. Lo intenté despertar y no reaccionó. Le pegué en el hombro y su cabeza cayó hacia atrás con los ojos completamente blancos, sin iris, sin pupila. Su boca estaba abierta y de ella salía un polvo gris, fino, como acina.
retrocedí hasta la puerta y salí corriendo hacia el patio de la planta. Allí, bajo la luz amarillenta de los reflectores, vi algo que me heló. Había una fila de personas. No caminaban, estaban paradas, mirando el suelo, con las manos caídas a los costados. Debían ser como 20. Todos vestían ropa vieja, de los años 40, overoles rasgados y cascos de minero oxidados, pero no tenían rostro. Donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca, solo había una superficie lisa, gris, como si alguien hubiera borrado sus caras con una esponja. Intenté gritar, pero no me salió la voz. Intenté correr hacia la salida, pero mis piernas no respondían. Era como si el suelo me estuviera absorbiendo. Uno de ellos, el que estaba al frente, levantó un brazo y señaló hacia la mina abandonada. Su mano temblaba. Luego, todos a la vez abrieron la boca. Aunque no tenían boca, se abrió una grieta en sus rostros lisos y emitieron un sonido. No era un grito, era un suspiro largo colectivo, como si 20 personas exhalaran después de haber estado mucho tiempo sin aire. En ese momento recuperé el control de mi cuerpo. Corrí hacia la camioneta de la planta, salté dentro y arranqué sin mirar atrás. En el espejo retrovisor vi que la fila de figuras no se movió, solo se quedaron ahí, bajo los reflectores, viéndome partir, aunque no tenían ojos. Llegué al pueblo como a las 3 de la madrugada. Toqué la puerta de la comisaría, pero nadie me abrió. Llamé por teléfono al número de emergencias y me dijeron que mandarían una patrulla. Apareció 1 hora después. Cuando llegamos a la planta, ya había amanecido. Mi compañero seguía en la garita, sentado en su silla, pero estaba muerto. Los médicos dijeron que fue un paro cardíaco. Yo les conté lo de los ojos blancos, lo del polvo gris. Me miraron como si estuviera loco. Lo peor vino después. Revisé las cámaras de seguridad de la planta. Las grabaciones mostraban la garita, el patio, las entradas. En ninguna se veía la fila de mineros sin rostro. Pero sí se veía algo peor. A mí, corriendo solo por el patio, gritándole a la nada, señalando hacia la mina. Y luego, justo antes de que yo saliera en la camioneta, la imagen se distorsionó. Apareció un parpadeo y en un cuadro congelado vi algo reflejado en el vidrio de la garita. Una mano gris con los dedos demasiado largos apoyada en el hombro de mi compañero muerto. No le mostré ese cuadro a nadie. Borré las grabaciones. Dije que las cámaras no funcionaban. Renuncié a los 2 días. Les dije a mis jefes que no podía volver a ese lugar. Me pagaron una liquidación y me fui, pero no he podido alejarme del todo. Cada noche, cuando apago la luz, escucho ese suspiro, ese exhalar colectivo. A veces siento que viene desde abajo de mi cama, otras desde el techo, y en las paredes de mi cuarto han aparecido manchas grises que no se limpian, como si alguien hubiera apoyado su rostro sin rastros contra la pintura. La semana pasada soñé que estaba de vuelta en la planta. La fila de mineros seguía ahí, pero ahora eran más, ahora eran cientos, y todos señalaban hacia la mina. Yo caminé hacia la entrada. En el sueño no podía evitarlo, y bajé por el túnel oscuro. Al fondo, en una cámara derrumbada, había un pozo, y del pozo salía una mano gris con dedos demasiado largos que me hacía señas para que me acercara. Me desperté gritando. No sé qué hay en esa mina. No sé si los mineros muertos están atrapados ahí o si algo los mató y ahora los usa como señuelo. Solo sé que no hay que ir a esa zona. No hay que acercarse a esa planta. Y si alguna vez escuchan una voz en la radio que no tiene pilas, no respondan. Corten los cables. Salgan de ahí. Porque si algo responde, ustedes ya no se irán solos. Esta es mi advertencia. No pido que me crean, solo pido que no se conviertan en la próxima sombra que alguien vea en una grabación borrada. Gracias por leer. Y por favor, no intenten encontrarme. Yo ya no estoy donde creen que estoy. Termino aquí. Cuídense. Y si ven una fila de personas mirando al suelo, corran en dirección contraria. No miren sus rostros. No sepan que no tienen rostro.